Analía Kalinek, integrante de Historias Desobedientes. Estamos hoy en esta entrevista realizada para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Muy muy buenas tardes y gracias por atendernos. Y decíamos comenzar contando un poco qué son o qué es Historias Desobedientes y quiénes la integran. Bueno, un gusto estar participando de esta charla, Álvaro. Historias Desobedientes es una agrupación que surge en 2017 en Argentina, que la conformamos quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas de la dictadura, en este caso de Argentina, pero bueno, ya se ha conformado una Historias Desobedientes en Chile y recientemente en Brasil también. Lo que hacemos es quienes somos hijas, hijos o familiares, ya sea hermanos, nietos, nietas, sobrinos de genocidas que repudiamos públicamente sus crímenes, que no estamos de acuerdo, digamos, con la teoría de los dos demonios, con la reivindicación, digamos, de estas atrocidades que se cometieron, hacemos público, digamos, este posicionamiento y nos sumamos a la lucha de los organismos de derechos humanos reclamando memoria, verdad y justicia. Y bueno, en ese marco se ha conformado esta agrupación, que es una agrupación inédita, digamos, que no tiene precedentes, en donde quienes tenemos esta condición de ser familiares directos de los responsables de crímenes de lesa humanidad, nos colectivizamos y salimos también a dar nuestra voz y nuestra presencia, digamos, en esta reconstrucción permanente que hacemos de la memoria colectiva. Sin duda, desde un lugar de muchísimo dolor. Estábamos leyendo, por ejemplo, algunas declaraciones de una de quienes comenzó, Erika Lederer, con esta propuesta. Inmediatamente, si no tengo entendido mal, tú te integraste justamente a algo que ella había publicado y de allí surge estas historias desobedientes. Y yo veía que ella decía, bueno, no hay odio, pero sí hay mucho dolor. Y imagino, o tal vez no imagino, cuánto dolor puede haber en esto que ustedes llevan adelante, ¿no? Porque son los padres de uno. Sí, en realidad la agrupación surge, Erika estuvo en ese primer momento, ella después se retira. Nosotros, a mí me llega, digamos, un posteo que Erika hace por las redes sociales. En ese momento yo ya estaba vinculada con Liliana Furió, que éramos las dos primeras, digamos, que nos encontramos, y a partir de la declaración pública de Mariana Dopazo, ella se autodenomina ex hija de Miguel Echecolás, bueno, comenzamos a contactar a todos estos que estaban medios desparramados y que ya habían hecho alguna declaración pública, ¿no? La contactamos a Mariana, la contactamos a Erika, algunas personas empezaron a dejar comentarios en las publicaciones de las redes sociales, los empezamos a contactar, y así el 25 de mayo del 2017 fundamos, digamos, Historias Desobedientes, bueno, que en ese momento éramos 6 personas, hoy ya somos más de 150, y ya incluso han surgido colectivos en otros países. Y después lo que tiene de característico es que son tantas historias como integrantes, ¿no?, de la agrupación. En el caso tanto de Mariana como de Erika aparecen padres violentos, ¿no?, padres maltratadores, distanciamientos, digamos, afectivos desde ese lugar y desde el reconocimiento, en contrario a otros donde los padres a lo mejor pudieron haber sido mucho más afectivos en la temprana infancia o en la adolescencia, bueno, donde ahí también hay otro trabajo, digamos, de elaboración de la historia para poder confrontar y para poder distanciarse, digamos, de esos vínculos tan fuertes, ¿no?, que son los vínculos primarios. ¿Y cuáles son las acciones que han llevado adelante a través de todo este tiempo? Y mira, en 2017 mismo nosotros ya presentamos un proyecto de ley reclamando, porque nosotros, las legislaciones en general contemplan, en la nuestra es el Código Procesal Penal, que los hijos tengan prohibido declarar o testificar en contra de sus padres, ¿no? Estos mandatos, digamos, sociales, culturales, religiosos, también están plasmados en la legislación jurídica, donde se prima un principio de cohesión familiar, ¿no?, donde esto de que lo primero es la familia o la familia es algo sagrado, está también plasmado en esos artículos donde un hijo no puede declarar o testificar en contra de su padre, excepto que el delito sea cometido contra el propio hijo o un familiar de igual grado. En este dilema ético se encontró un compañero que se presenta como fuente de prueba para un juicio de lesa humanidad, Pablo Berna, y cuando quiere ir a dar testimonio de lo que su padre le contó, digamos, en la mesa de la cocina de su casa familiar, él se ve imposibilitado de poder ser testigo por estos artículos que se le impiden. Entonces, una de las primeras acciones fue presentar un proyecto de ley para que estos artículos sean derogados, en principio, en los juicios de lesa humanidad,
y después también se le podría hacer extensivo a otros. También realizamos el primer encuentro internacional de historias desobedientes en noviembre del 2018, donde contamos ahí con la presencia de los primeros desobedientes de Chile, donde se presentó también auspiciada por la embajada alemana Alexandra Senf, que es nieta de un jerarca nazi, que también vino a contar su historia y tiene publicados 2 libros. Parte de esos libros también los traducimos al español para nosotros poder tener acceso a su testimonio. En ese mismo encuentro internacional presentamos un primer libro del colectivo que se llama Escritos Desobedientes, publicado por Editorial Marea, que recoge los testimonios de 18 integrantes del colectivo Historias Desobedientes, además de un manifiesto que elaboramos para ese libro, además de una recopilación de los primeros pronunciamientos públicos que hicimos. Y bueno, y en ese camino también era la consolidación institucional, digamos, de la organización, entonces también empezamos a gestionar la personería jurídica de la agrupación, organizamos, bueno, charlas a escuelas, sindicatos, municipios, a donde nos han invitado, hemos ido a dar testimonio, a dar charlas, a participar de reflexiones, universidades, y en 2019 organizamos una jornada sobre Fuerzas Armadas y de Seguridad, pensando en la perspectiva de género y en derechos humanos que nos interesa que estas instituciones adquieran. Denunciamos que no están siendo exonerados quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad de las instituciones, pensamos que esto debería ser así. Y después sacamos un segundo libro que se llama Nosotres, Historias Desobedientes, que recopila de manera ya más teórica, incorporando pensadores de la sociología, desde el psicoanálisis, desde el periodismo, desde el derecho también, reflexiones acerca de las primeras reflexiones teóricas acerca de lo que implica, digamos, las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad al interior de las propias familias de los perpetradores. Y bueno, ahora estamos en un trabajo también de pandemia, ¿no? Como todo virtual, pero también estamos trabajando en un proyecto de segundo libro y organizando también algún congreso o alguna jornada para poder seguir trabajando y poder reflexionando socialmente sobre este fenómeno, ¿no? Que surge acá en Argentina, pero que habla también de una sociedad que puede ya poder escuchar qué pasa dentro de la familia de los perpetradores y cuáles son las consecuencias, ¿no? También de estos crímenes al interior de estas familias. ¿Y qué es lo que pasa en el interior de estas familias? Y vos pensás que, bueno, en cada uno es distinto, pero hay un costo, primero, el proceso que se da en Argentina de reconstrucción de la memoria no es igual que en Uruguay o en Chile o en otros países. Vos pensás que nosotros acá en Argentina, después del advenimiento de la democracia, tuvimos el juicio a las juntas, y después tuvimos muchos años de impunidad, ¿no? Nosotros tuvimos lo que se llamó las leyes de obediencia a vida y punto final, y ahí quedaron truncos el juzgamiento de todos estos crímenes hasta que estas leyes son derogadas en el año 2003, 2004, y yo, por ejemplo, ahí me entero que mi padre es un genocida, ¿no? Yo viví 24 años de mi vida conviviendo con un genocida sin saber que lo era. Entonces, el acceso, digamos, a esa información y lo que nosotros hemos avanzado como sociedad en cuanto a lo que se ventiló en esos juicios, ¿no? Yo pude escuchar los sobrevivientes de los centros clandestinos donde estuvo mi papá, hubo una sentencia, hubo todo un proceso donde la palabra circuló abiertamente en juicios orales y públicos que permitieron, bueno, que esto se instale en las familias de los perpetradores, ¿no? Cosa que estaba totalmente vedado el acceso a esa información en muchos casos, o en otros naturalizado o justificado. Entonces, adentro, en Argentina, digamos, lo que me pasó, y esto lo cuento yo en primera persona, es poder enterarme, digamos, de la participación activa de mi padre en dictadura a partir del advenimiento de los juicios, y a partir de ese momento yo tener que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le creo a mi papá que dice que él defendió la patria y que está bien torturar porque esa era la forma? ¿O entiendo que no, que lo que hizo estuvo mal y que esa no es la forma de defender a la patria? Entonces, bueno, en ese recorrido yo tomo una posición clara que es pública, pero que no siempre aparece esa pregunta, ¿no? Fue necesario para mí que existan estos juicios, fue necesario para mí poder interiorizarme en el tema, fue necesario para mí desobedecer lo que mi papá me estaba diciendo, transmitiendo desde su condición de padre y desde mi condición de hija, que quería y respetaba mucho a este padre, para poder hacer los primeros cuestionamientos, que también tuvieron una dificultad, ¿no? Porque era como dudar de mi papá, esto a mí me generaba mucha angustia, hasta que la verdad se fue imponiendo cada vez más contundentemente. Esto fue gracias a los juicios que se llevaron a cabo en Argentina. Ujú. ¿Y podemos hablar del libro Llevaré su nombre?
Bueno, todo este recorrido que yo voy haciendo a lo largo de todos los años, lo fui registrando narrativamente, casi sin darme cuenta, te diría, Álvaro, al principio yo empecé en el 2002 a escribir a modo de diario íntimo, pensando en cuando alguna vez tuviera hijos, ¿no? Yo en ese momento no tenía hijos, hoy mis hijos ya tienen 13 y 17 años, y se me ocurrió o me nació la inquietud de querer registrarles la historia, ¿no? De cómo me conocí con el papá, de cómo nos fuimos cuando quedó embarazada, cuando dan los primeros pasos, ¿no? Y después mirándolo ahora a la distancia, 20 años después, entiendo que era como una forma mía de subsanar mi propia falta de registro, ¿no? Como que yo no registraba que a mí me faltaba mi propia historia, porque tenía un hueco, hay un vacío, un silencio, un ocultamiento, y buscaba como, no sé, inconscientemente saldar eso con mis hijos. Y en esos relatos, que son manuscritos incluso, que son del año 2002, 2003, en el año 2005 aparece un relato donde yo le escribo a mi hijo, que en ese momento tenía 1 añito y medio, bueno, te tengo que contar algo muy triste, el abuelito está preso, yo no entiendo muy bien por qué, son cosas que pasaron cuando acá hubo un proceso, ¿no? Yo lo nombraba de esa manera, que era como se autodenominó el golpe de Estado, y entonces tiene como esa frescura el libro, ¿no? Porque lo va contando a medida que va pasando. Después cuando queda preso mi papá y elevan la cosa a juicio oral, yo voy volcando todas mis contradicciones, mis dudas, de manera narrativa, a veces más enojada, a veces más llorona, digo yo, ¿no? Más angustiada, pero incluso cartas que le escribía a mi papá y que no le mandaba, quedaron ahí registradas con lo que yo iba sintiendo, ¿no? Hasta que, bueno, después el surgimiento de Historias Obedientes y todo lo que fuimos haciendo, también lo fui relatando y lo fui historizando para terminar de completar este libro, que da cuenta, bueno, de este recorrido que fui haciendo en primera persona, ¿no? Sí, pero el título tiene toda una significación también. Sí, sí, claramente, claramente. Primero es una referencia también, yo para el año 2009, 2010, leo un libro que se llama Tú llevas mi nombre. Tú llevas mi nombre, la insoportable herencia de los hijos de jerarcas nazis. Y yo lo leí con mucha avidez ese libro, porque todavía no se conocían relatos de hijos de genocidas, ¿no? Entonces, acceder a ese libro era ver, bueno, a ver qué pasó en otro país con alguien parecido a lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Y yo, bueno, ahí ya encuentro como un posicionamiento subjetivo mío donde yo asumo esta condición de hija, ¿no? A diferencia a lo mejor de otras compañeras que se cambian el apellido o reniegan, digamos, de sus padres, yo me asumo, digamos, como su hija, incluso él me está haciendo un juicio para desheredarme y declararme indigna, ¿no? Y yo me reafirmo en mi condición de hija y es desde ese lugar donde yo también la reclamo, que es un lugar, primero, que tengo y que asumo, y segundo, es un lugar político también donde yo elijo pararme, ¿no? Mira, yo soy tu hija y como hija te reclamo que vos cuentes lo que sabes. Entonces el título un poco juega con eso, con más allá del imperativo, ¿no? De que tú llevas mi nombre y no te queda otra, porque además es así, porque es tu historia, y cambiarme el apellido en mi caso personal no me significaba nada, porque yo me seguía sintiendo su hija, entonces es como, bueno, asumo que soy su hija y veo qué hago con esto, ¿no? Era un poco mi razonamiento, entonces termina siendo una declaración política y una declaración de principios, decidir llevar ese nombre y contarlo, digamos, desde este lugar y con estos reclamos. Analía, yo te iba siguiendo en tu relato y pensaba, bueno, las presiones evidentemente que tiene que haber habido dentro de cada familia y las presiones que deben haber soportado de buena parte de la sociedad. Y esto seguramente para muchos es una mirada político-partidaria o político-sectorial. Es decir, bueno, esta gente se posicionó en tal lugar y capaz que no necesariamente eso es así, ¿no? No, nosotros nos reconocemos como una agrupación, sí política, no partidaria, más allá de que cada uno tiene, digamos, sus inclinaciones y sus orientaciones, porque somos seres políticos también, ¿no? Yo incluso en mi libro, la primera dedicatoria es a la memoria de Néstor Kirchner, ¿no? Yo reconozco, digamos, que fueron las políticas públicas que él implementó lo que a mí me permiten asumir mi historia, conocerla, ¿no? Materializando en políticas públicas en su gestión la lucha de tantos años de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de los sobrevivientes, de los hijos de desaparecidos que buscan a sus padres y madres desaparecidas. Me parece que, bueno, que fue él el que tuvo el convencimiento, digamos, y la decisión política
de llevar a la práctica con firmeza y con determinación, como él dice, sin rencor ni odio, ¿no? Sí, sí, pero sí contra la injusticia y la impunidad, bueno, poder materializar este reclamo de buscar justicia, ¿no? A todas las víctimas y a todas las familias que quedaron dañadas. Entonces, más allá de que nosotros, ya te repito, nos reconocemos como una agrupación política no partidaria, hay indefectiblemente cierta afinidad frente a gente o a gobiernos o a gestiones que han orientado sus políticas públicas para un lado o para el otro. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo ves que ha avanzado la justicia en el caso argentino? Porque bueno, aquí en Uruguay tenemos toda una problemática planteada con ese tema, obvio que no te es ajena, pero ¿cuál ha sido la realidad argentina desde tu visión? Y bueno, después de que se inician los juicios, hay todo un proceso. Vos pensás que se juzgaron a lo largo y a lo ancho de todo el territorio argentino, en todas las provincias, en juicios orales y públicos, con jueces, eh, con las leyes vigentes al momento de los hechos, digo, ¿no? Con todas las garantías constitucionales habidas y por haber. Falta un montón, digamos, hay un montón de gente que todavía está impune, hay un montón de gente que se murió impune, ¿no? Y que no han logrado ser condenada, digamos, y que esto también en la familia de los perpetradores genera algunas consecuencias distintas, ¿no? Porque en mi caso yo tengo una sentencia y un juicio y yo entiendo y puedo demostrar, digamos, públicamente está demostrado que mi padre es un genocida, pero hay otros casos donde los padres genocidas murieron antes del advenimiento de los juicios, pero los hijos reconocen la condición de genocida de sus padres, pero no está, digamos, socialmente aclarado esto. Entonces lidian con otro tipo, digamos, de tramitación subjetiva. Acá, bueno, durante la época macrista hubo como el intento del 2 por 1, no sé si eso se llegó a comentar Ujú. en Uruguay, pero bueno, hubo como un intento de vuelta atrás a la impunidad, pero yo creo que el piso en materia de derechos humanos es muy alto acá en Argentina, ¿no? Con las organizaciones de derechos humanos, con las madres y las abuelas, que son referentes sociales indiscutibles en este contexto, que bueno, que hizo que eso no pueda prosperar, ¿no? Ahora estamos con el tema de las domiciliarias, las salidas transitorias, las libertades condicionales que los genocidas empiezan a gestionar por su avanzada edad y que también tiene su correlato con tantos años de impunidad, ¿no? Entonces se los juzga tarde, entonces ya llegan avanzadas, siendo ya avanzados en edad para cumplir las condenas, entonces buscan como zafar, digamos, de esa condena pidiendo estos beneficios, pero bueno, es todo un debate que nos debemos en lo que se está por lo menos generando en cuanto a jurisprudencia, aparece esta argumentación que tiene que ver con la falta de arrepentimiento y la falta de hacer aportes en relación al destino de los desaparecidos y desaparecidas y los bebés nacidos en cautiverios, ¿no? Como que esta falta de arrepentimiento y esta información que ellos siguen reteniendo y siguen ocultando sobre el destino de los desaparecidos, hace que, bueno, que no haya posibilidad de reinserción social y que se vuelva como un poco más dificultoso esta posibilidad de otorgar estos beneficios. ¿No hay vínculos con historias desobedientes de uruguayos que hayan estado en la misma situación que ustedes? Sí, sí, se han contactado, Álvaro, ya se han contactado tres. Un hijo de un genocida uruguayo y dos hermanas, hijas también de un genocida uruguayo, que bueno, que ya han tenido los primeros acercamientos y empezaron a participar de algunas actividades, y bueno, esperamos prontamente que también se conformen historias desobedientes en Uruguay. Yo creo que es cuestión de tiempo y de que esto también vaya madurando y se vaya socializando la existencia de esta agrupación. Sé que también hubo una obra de teatro hace poco, el año pasado, que se estrenó en octubre, titulada Collar de Perro, de paso, paso el chivo, no sé si seguirá en cartelera igual, pero que la temática era la historia de cuatro hijas de un genocida que estaba esperando la sentencia, y bueno, la escena versa en torno a estas cuatro hermanas que están celebrando, preparando la celebración de la fiesta de cumpleaños de este padre, que en paralelo también estaba siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, y bueno, y las reflexiones y las posiciones distintas de cada una de estas hermanas son los que conforman la trama de esta obra de teatro. Entonces, ¿podemos dejar de alguna manera un mensaje para aquellos
familiares que de pronto están atravesando una situación similar y no se animan a dar ese paso que ustedes dieron ya en el 2017? Sí, sí, Álvaro, que se contacten, que nos busquen. Mira, el otro día se contactó de Paraguay, la primera historia desobediente de Paraguay, y ella lo que me dice en un mensaje que me manda por privado, me dice, mira, vos no me conocés, pero yo ya te conozco hace 2 años, te vengo siguiendo en las redes, vengo siguiendo lo que hacen en Historias Desobedientes, y ustedes me acompañaron y me ayudaron mucho. Me dice en mi historia, me dice, yo creo que ya es momento para mí de poder sumarme. Bueno, nada, llorando todos, imagínate cada vez que alguien se acerca y entendemos que son procesos a veces lentos y que necesitan sus tiempos, y nosotros estamos para recibir y para acompañar y para también transmitirle lo que a nosotros nos pasó y los costos emocionales que sabemos que esto tiene y bueno, que sepan eso, que no están solos, pero que lo mejor es escucharse a sí mismo, ¿no? Y ser fiel a lo que uno siente y a las elecciones que cada uno decide, ¿no? Y que son lo que nos determinan como personas. Analía, muchísimas gracias por estos minutos. Dale, Álvaro, gracias a vos por la nota y ojalá se contacten muchas historias desobedientes de Uruguay.